Amén. En esta oportunidad vamos a estarle presentando la historia no completa, vamos a hacer una paráfrasis, vamos a hacer unos cortes con relación a la historia bíblica, porque una historia bíblica es un poco extensa. Entonces, por asunto de tiempo, vamos a hacer una paráfrasis de la misma. Vamos a estar hablando de José, la túnica, los hermanos y a dónde le llevó este asunto a José. Amén. Entonces, ponga mucha atención, amado hermano, absoluta concentración en todo lo que vamos a estar tratando, amado hermano. Pues bien, la historia de José se pone un poco amarga en el momento en que su padre decide entregarle una túnica multicolor a José. Esta entrega de esta túnica multicolor a José provocó en sus hermanos ciertos niveles de envidia. Esto se parece mucho a la historia de Samuel cuando le dice el Eterno: ve a casa de Isaí, que de la casa de Isaí yo voy a tomar un rey. Y acontece que desfilan todos los hijos de Isaí y el profeta Samuel hace un sinnúmero de equivocaciones y termina preguntándole: oye, ¿son todos estos los hijos tuyos? No, queda uno, el más pequeño. Lo mandaron a buscar y resulta que el más pequeño fue al que Dios tomó para ungirlo para ser rey de Israel. Pues algo muy parecido fue lo que ocurrió en la casa de Jacob en aquellos primeros tiempos, cuando Jacob le entrega una túnica multicolor a José, queriendo explicarle a los demás con este simbolismo que este iba a ser quien iba a ser, como de una manera, vamos a decirlo hoy, el capitán de todo el campamento, quien iba a dirigir. Él iba a ser el patriarca sobre todos sus hermanos, siendo él uno de los menores. Entonces tenemos dos historias en el liderazgo en la cual Dios toma en el caso de José a uno de los menores y en el caso de David al menor para una labor que el mismo Padre Eterno ha tomado en un tiempo generacional determinado. Entonces vamos a seguir con José. Resulta que le entregan la túnica a José, pero eso despierta, como le dije, cierta envidia en medio de los hermanos, porque el menor ha sido seleccionado para hacer esta labor. Entonces esto es algo que puede ocurrir, que siendo nosotros nuevos creyentes o viejos creyentes en el sentido de tiempo que tenemos dentro de la congregación, nosotros vemos cómo Dios toma a personas que tienen menos tiempo que nosotros para algunas labores. Nosotros bajo ninguna circunstancia debemos incomodarnos, molestarnos o cuestionar a Dios por tal designio por lo cual Dios es soberano para elegir a la persona que Él necesita en un tiempo determinado para hacer lo que Él quiere conforme a su voluntad. Entonces ni usted y yo tenemos la potestad de decirle a Dios que está correcto o que está incorrecto. La elección que Él está haciendo en el medio del liderazgo cuando va a levantar a alguien para la obra dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces vemos como los hermanos de José se levantan en una envidia, pero eso no queda ahí, sino que suscitan dos acontecimientos. ¿Cuáles son los acontecimientos que suscitan inmediatamente? Dos sueños. En el primer sueño Dios le da a José y le dice: mira, en el sueño mira que mira a José. Observemos bien esto. Cuando José tiene el sueño, ve que los manojos caen al piso en la cosecha de trigo, ¿ok? Pero no solamente que caen al piso, sino que el que queda erguido es el manojo de él. Cuando él hace esa historia de esa visión a los hermanos como que se incomodan y le dicen: ¿será que tú estás pretendiendo gobernar por encima de nosotros? Eso cayó bastante mal. Entonces, eso nos dice, amados hermanos, que cuando Dios te entrega algo a ti, tú tienes que tener mucho tacto con relación a lo que te está entregando. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la capacidad de poder entender las dimensiones de lo que Dios te está entregando en un momento determinado. Muchas veces Dios nos está entregando cosas a nosotros que nosotros ni siquiera tenemos la idea, ni siquiera la sospecha de qué es lo que se nos está recomendando. Entonces lo más prudente es recibir la visión, aguantar un tiempo y prepararnos conforme a lo que Dios está estableciendo. Si no lo hemos entendido, orar para ver qué es lo que Dios nos está diciendo. Pero este José lo primero que hizo fue, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, fue comunicarle la visión, la cual no fue muy bien acogida por sus hermanos, sino que si ellos le tenían cierta rabia, aún le tomaron mayor rabia a José por esta razón. Ya estaba el asunto de la túnica que le iban entregado, ya estaba el asunto de esta visión. Ya José se estaba perfilando como un líder, ya
su padre Jacob lo tenía como un líder de campamento, pero ya Dios lo había elegido para algo que después en la historia se iba a estar viendo. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que se levantó otra vez la envidia con mayor fuerza en los hermanos de José. Y tuvieron la brillante idea de, en un descuido, hacer algo muy desagradable cuando ellos parten al pastoreo y su padre Jacob le dice después a José, mira, ve donde tus hermanos y supervísalo y dime cómo están las cosas por allá. José hace tal cual porque se está perfilando como la persona que se va a quedar en el liderazgo en el campamento como patriarca. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando José llega al campamento, otra vez es mal visto por todas estas cosas que ya le estamos contando. Entonces, cuando Dios te le deja algo a ti, mi querido hermano, espera el tiempo prudente para la publicación de tales cosas. ¿Por qué decimos esto? Porque José tiene otro sueño en el cual se ve el sol, los astros, la luna adorándole, y dice Jacob, oye, ¿será que tu mamá y yo también te vamos a rendir adoración a ti? Mira, yo no entiendo esto, vamos a dejar esto ahí porque sinceramente yo no entiendo esto. Entonces, después que se suscita el asunto de la supervisión, que mandan a José al campamento donde están los hermanos pastoreando, donde están pastando los animales, entonces se da el asunto de que ahí es que se produce la patada que impulsa a José hacia la punta, como punta de una lanza lanzada al propósito profético al cual José ha sido llamado. ¿Cuál es este? Que a través de la envidia que se suscitan en sus hermanos, esto lo encierran en una bóveda, no, disculpen, en un estanque, como en una cisterna, hasta decidir qué van a hacer, si lo matamos, si lo dejamos ahí, si lo vendemos. A uno de los hermanos se le ocurre la idea de que, oye, es muy cruel que hagamos esto, hagan otra cosa, estoy parafraseando la historia, a la cual uno de los hermanos dice, vamos a quitarle la túnica, vamos a teñirla de sangre y vamos a decir que una fiera lo mató. Y así lo hicieron para deshacerse de José. Entonces, amado hermano, ante todo esto que te estoy explicando, van a haber personas que se van a levantar cuando tú tengas una visión de grandeza, cuando Dios te entrega algo y tú la cuenten a destiempo. ¿Y cuál es? Que van a haber personas que se van a levantar pensando que creen que tú te darás de más de los demás. Y es que simplemente tú has confiado algo que Dios te ha dicho y lo has expuesto. Entonces, cuando recibamos algo de Dios, vamos a esperar el tiempo prudente para su publicación en absolutamente todas las áreas en las que Dios te determine. Entonces, continuando la historia, nosotros vemos que este José es entregado a los ismaelitas. Los ismaelitas lo llevan en venta como esclavo. Encuentra al capitán de la guardia egipcio, Potifar, quien lo compra y se lo lleva a su casa. Entonces, aparentemente se ve una amargura en la historia que estamos viendo, pues a pesar de que este muchacho es seleccionado para ser el patriarca en el campamento de su padre, vemos como los hermanos lo entregan y vemos como después de ser una persona libre, es vendido como esclavo. Pero los propósitos de Dios no son sondeables por la mente del hombre, son insondeables. Y como Dios opera de una manera tan misteriosa que en medio de la oscuridad que pueda estar presentándose absolutamente todo lo que nosotros podemos estar viendo, un panorama bastante oscuro, en medio de ese panorama oscuro, créame que la mano poderosa de nuestro Padre Eterno Todopoderoso está obrando en ese mismo instante, en ese mismo momento. Entonces, como no entendemos cómo Dios opera, cómo Dios se mueve, cuando no nos entrega algo, lo más prudente es aguantar un tiempo hasta ir viendo algunas cosas de parte de Dios, sin precipitaciones y sin contarlas. Aunque vemos que todo lo que ocurre a José, todo tiene que ver con el propósito de Dios en la vida de José. Porque a pesar de toda la oscuridad que se está viendo en la vida de José, está plantado en casa de Potifar y se ve con mucha destreza de tantas cosas, a tal punto que Potifar lo pone como segundo al mando en su casa, por la destreza administrativa, por la destreza matemática, por la destreza de negocio que tenía José. Entonces ocurrió algo que la mujer de Potifar, por la belleza de José, se ve como atraída a él y anda buscando que José caiga. Y planificó todo un sinnúmero de cosas para llegarse a José y tener relaciones con él. Entonces se dio la ocasión en que estuvieron solos y la mujer planificó todo tranquilamente, pero José no cayó en la trampa, sino que cuando tuvo en el momento de huyó, pero la mujer sintiéndose
rechazada, inventó una historia de que este estaba tratando de forzarla o de ultrajarla. Eso llevó a José a la cárcel. En la cárcel, después que José está en la cárcel, imagínese usted, ya se ve todo más perdido. Ya no es que yo soy esclavo, no es que yo estoy trabajando por lo menos en el campo, por lo menos de esclavo, sino es que ya yo estoy preso en las sombras de una cárcel por la cual yo no voy a poder salir, porque esta era una cárcel donde metían a los funcionarios de Faraón. Entonces, al tiempo donde ya no hay esperanza, llega un panadero y llega un copero, presos también en la cárcel de Faraón. Y se da el asunto de que los dos tuvieron dos visiones y Dios le dio la interpretación a José de las dos visiones. Cuando el copero vino con la visión, le dijo, mira, yo tuve esta visión. Y José le dice, lo que sucede es que esta visión lo que te está diciendo es que tú vas a volver a seguir en el campo, en el palacio otra vez con tu rey. Entonces el panadero tiene otra visión y José le dice, esta visión lo que significa es que tú vas a morir. Estoy parafraseando el asunto para ponerlo todo más corto porque me interesa llegar al palacio. Cuando pasa todo el tiempo y se va todos salen, cuando digo todo me refiero al panadero y al copero, ellos salen y vuelven a servir en la corte y sucede algo y el panadero muere. Entonces sucede algo en la vida de Faraón, en el que Faraón tiene unos sueños con relación a 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, 7 espigas flacas y 7 espigas gordas. Y llama a consejo a todas las personas que tiene alrededor buscando quién interpreta el sueño, por la cual el copero le dice, Señor, yo tengo una persona que pasó este acontecimiento y me interpretó todas las cosas tal cual sucedieron. Búscame a tal hombre. José llega, le interpreta el sueño. Y Faraón, después que le interpreta el sueño, dice, ajá, ¿qué debemos hacer? Está bien, son 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Las flacas representan un tiempo de sequía o de pobreza extrema y la gorda un tiempo de suma abundancia. ¿Qué hacemos? Le dice Faraón. Faraón entonces le da la oportunidad de que José opine. José le dice, mira, búscate una persona idónea que se encargue de en los tiempos buenos, almacenar suficiente grano para cuando vengan los tiempos malos, nosotros poder subsistir en Egipto. A la cual Faraón dice, no hay una persona más idónea que tú para lo que tú estás diciendo. Le pone el anillo de autoridad a José y le entrega toda autoridad a José para que se haga todo lo que se va a ejecutar en esos 7 años. Entonces vemos nosotros, amados hermanos, cómo atraviesa este José de su campamento al maltrato de sus hermanos, a la envidia de sus hermanos, a ser lanzado a una cisterna, después de ahí sacado a un simulacro de que él murió. De ahí lo venden a los ismaelitas lo venden en un mercado de esclavos, a Potifar. Está prosperando en la mentira en casa de Potifar por la tentación de la mujer. Eso lo lleva, imagínese usted, lo lleva a la cárcel. De la cárcel llegan esta persona y esta persona, uno de ellos, lo lleva al palacio donde le cuenta la visión y sucede todo esto que le estaba diciendo. ¿Por qué le comento todo esto, mi amado hermano? Porque aunque se vea oscuro el liderazgo en un momento determinado, aunque se vea que no tiene salida, aunque tú te veas como trancado en medio de la gestión que Dios te ha entregado, créeme que no va a haber nada que impida el posicionamiento generacional tuyo en lo que Dios te ha entregado. Aún no te lo haya revelado, porque a este José le dieron un sueño, pero no se le revelaron los procesos completamente. Simplemente se le dio una pincelada a través de sueños. Entonces, estos sueños se dieron realidad en la vida de José en el momento que los hermanos de José fueron allá a comprar, que tuvieron que humillarse delante de Faraón, cuyo representante era nada menos que su hermano, a quien ellos no conocían, y se vieron las visiones de los manojos de la cosecha de la cebada inclinándose al manojo de José, o sea, los hermanos inclinándose ante José. Entonces, no importa por cuánto camino difícil tú tengas que atravesar, van a haber personas hasta dentro de tu mismo entorno que se van a levantar para hacer lo imposible, pero créeme que cada uno de todos estos tropiezos que se van suscitando, que se van viendo, cada uno de ellos te va impulsando al destino profético al cual tú te vas a posicionar. Aunque tú no estés entendiendo por qué el hermano se levantó con esa calumnia o tal fulano dijo esto,
o una persona en medio del ministerio o en medio de tus avances decidió, como decimos nosotros, meterte un pie para que tú tropezaras y no llegara, para que tú quedaras mal. Cada una de todas estas cosas, mi amado hermano, son excusas que te van impulsando a tu destino profético al cual tú vas a tener un posicionamiento. Entonces, hay muchas veces que nosotros nos sentimos cómodos en la posición donde nosotros estamos. Entonces, cada cosa que te impulsa, cada cosa que te choca, cada martillo que te golpea, es una excusa en Dios que te está preparando para el posicionamiento al cual tú te vas a posicionar. Y cuando tú te encuentres en el momento más cómodo en donde tú estés, se va a producir un momento de incomodidad que tú vas a decir, oye, ¿por qué vino esto en este momento? Tranquilo, lo mejor está por venir. Porque cuando José pensaba que estaba cómodo, cuando José pensaba que ya se había terminado todo, cuando estaba sentado en la casa de Potifar, le sobrevino de la cárcel. Pero en la cárcel fue que le vino la mayor victoria que pudo tener. Entonces, en tu mayor momento de oscuridad puede ser que te llegue la mayor victoria que tú puedas estar esperando. ¿Y cuál es? El posicionamiento que Dios ha preparado para ti. Entonces, no te desesperes, mi amado hermano. Antes del posicionamiento hay un proceso o hay procesos que nosotros no entendemos y Dios permite que cada uno de esos sucedan para pulirnos, para perfeccionarnos, para la obra que Él está preparando para nosotros. Entonces, cada estos posicionamientos que Dios permite en medio perdón, no los posicionamientos, cada golpe que Dios permite en cada una de estas cosas es para perfeccionar la posición en la que Dios te va a poner. Entonces, amado hermano, no te desesperes, solamente espera un momento y recuerda el mensaje principal de todo esto. Conserva la calma y no le comuniques a oídos que no están alineados a los niveles de fe que tú tienes, las visiones que Dios te ha entregado a ti, porque no la van a entender y te van a cuestionar. Entonces, amado hermano, conserva la calma, espera en Dios y no te desesperes ante cualquier golpe que tú veas que esté sucediendo alrededor tuyo, ante cualquier tormenta, ante cualquier cosa que se te esté moviendo, porque cada una de ellas va a ayudar a tu posicionamiento generacional. Hasta la próxima entrega.